Hola amigos de Junín, bienvenidos a Slam Político, el podcast que entrevista a tus candidatos al Congreso mientras tú estás en la chamba. El candidato que nos acompañará hoy es Freddy Torralba, del partido Podemos Perú, el partido que lleva la presidencia a Daniel Urresti. Pero como siempre les digo, antes de conocer al candidato, echémosle un ojo al partido. El partido Podemos Perú acumula a nivel nacional 18 sentencias, mientras que en Junín es el partido con más sentencias acumuladas. Lleva 3 sentencias y está en el top. El candidato de hoy es Freddy Torralba, va por el número 5, estudió para ser contador público y ha declarado en su hoja de vida tener una sentencia por peculado. Todo esto en base a la información pública del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí, acompáñenme a conocer un poco más a Freddy Torralba. Buenas tardes, candidato a Slam Político. ¿Cómo estás, Jan? Buenas tardes. Bien. La primera pregunta que le hago a todos los invitados es si participaron en las marchas de noviembre y qué posición tienen sobre ese tema. No he participado. La posición en este caso del partido Podemos Perú fue votar a favor de la vacancia, ¿no? Porque bajo nuestro criterio, constitucionalmente es una facultad, ¿no? En este caso del Congreso, ¿no? Por causales ya vistas en esa vacancia, ¿no? El de justamente haber tenido esa facultad, ¿no? De votar a favor de la vacancia. Claro, a nivel constitucional es discutido si es que era posible o no era posible, ¿no? Ahí los mismos abogados tienen posiciones contrapuestas. Ya en el plano práctico, ¿era prudente vacarlo en ese momento? Bueno, si era prudente o no, era un tema, bueno, que en ese momento, ante tantas pruebas, ¿no? Contra el presidente Vizcarra, ¿no? Y por la incapacidad moral, ¿no? Que también está establecida en la Constitución, el Congreso, y en este caso la bancada de Podemos Perú, en forma independiente, cada congresista hizo facultad de su derecho, ¿no? De proceder al tema de votar a favor de la vacancia, ¿no? Entonces, Claro. No era prudente ya porque sí estábamos próximos a unas nuevas elecciones, ¿no? Presidenciales y al Congreso, ¿no? Pero yo creo que estaban dentro de todo el marco legal, ¿no? El poder ejercer esas facultades constitucionales, ¿no? Avanzando en otro tema, ¿usted cree que un impuesto a la riqueza podría ayudar a financiar un bono universal o qué posición tiene sobre ese tema? Bueno, el impuesto a la riqueza ya anteriormente se ha dado, ¿no? O sea, hemos tenido un impuesto mínimo a la renta que gravaba justamente a los activos, ¿no? De las empresas, pero bajo una coyuntura actual, o sea, ese impuesto puede ser antitécnico, ¿no? O sea, más bien la posición que podríamos contemplar y planteamos es justamente la reducción de los impuestos en el caso de las grandes y medianas empresas y incentivar la competencia, ¿no? Para que pueda haber mayor inversión, ¿no? Entonces, El IGB, ¿hasta cuánto se podría reducir, se debería reducir el IGB hoy por hoy? bueno, eso pasaría por una evaluación, o sea, realmente el IGB en el transcurso de los últimos años ha tenido cierta variación, ¿no? Ahora estamos con un 18% del total de las ventas realizadas, el impuesto general a las ventas, y hay un porcentaje de aproximadamente del 2% por el impuesto a la renta, ¿no? Pero anteriormente se redució el porcentaje del IGB a un 16%, ¿no? Entonces, tiene ciertas posiciones, ¿no? O sea, como cualquier acción o medida que se pueda tomar,
como medida económica o tributaria en este caso, pero lo que se busca ante este contexto es de que se recaude más, ¿no? Y que aquellas empresas que formalmente ejercen actividades en el Perú tengan cierto tipo de incentivos y mejorar su competencia, y en ese aspecto también generar mejoras económicas para nuestro país y más empleo, ¿no? Que es lo que falta más acá. ¿Usted comparte esa idea de que el mercado se regula solo? Bueno, es que estamos en un mercado de libre competencia, ¿no? O sea, si nosotros tomamos un modelo económico neoliberal, ¿no? Donde el accionar del Estado es más que todo regulatorio o mínimo, ¿no? Y donde prima sobre todo la inversión privada o el capital privado, ¿no? Entonces, o tenemos un modelo económico socialista, ¿no? Donde la participación del Estado es mayoritaria, y en este caso, como ya lo habías comentado, se crean de repente algunos impuestos o tributos a la empresa, ¿no? Y prácticamente matando la inversión privada, ¿no? O sea, y ahuyentando aquella inversión tanto nacional, extranjera, que quiera participar en nuestro territorio, ¿no? Entonces, yo creo que la competencia es buena, ¿no? Estamos en contra del monopolio, en este caso, ¿no? Y que actualmente se han visto justamente reflejadas, ¿no? En algunas empresas, como en el caso de la telefonía, en el caso de algunas empresas de servicios estratégicos en el Perú, ¿no? O sea, yo creo que la competencia va a generar desarrollo, ¿no? Y mejora de servicio o de producto en algunos casos. Ahora, en Perú existen monopolios, ¿no? Incluso ahora que se aprobó la ley antimonopolios, es una ley que va a futuro, pero viendo para atrás no se ha dado ningún cambio en el caso de los monopolios, ¿no? Bacus sigue siendo un gran monopolio, lo mismo pasa en las cadenas de farmacias, en los medios de comunicación, en realidad, al menos en prensa escrita, existe un monopolio. Claro, por suerte han perdido poder, ¿no? Que si no, ahora la historia sería distinta. Pero en general, en Perú los monopolios se han mantenido y se mantienen. Eso, ¿qué alternativas nos da desde Podemos? ¿Qué se puede cambiar? Bueno, yo creo que es la única bancada y el único partido que ha presentado proyectos de ley en beneficio de la población y de todos los peruanos, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, la ley antimonopolio, ¿no? Que fue justamente presentada por la bancada de Podemos Perú, ¿no? Tenemos también la ley de liberación de la AFP y la ONP también, ¿no? Entonces, se está justamente elaborando ahora un proyecto respecto al tema de la ley, en este caso del monopolio de los grandes medios de comunicación, o sea, antimonopolio de los grandes medios de comunicación. O sea, ahora se ha declarado inconstitucional el proyecto que, claro, impulsaron desde Podemos, ¿no? Para fondos de la ONP. De llegar al gobierno, ¿se seguiría pretendiendo impulsar esta ley que se miraba peligrosa o qué otra alternativa hay? ¿Es el único camino de devolver los fondos del ONP, fondos que en realidad no existen? bueno, la devolución de la AFP, justamente como en el caso de la ONP, fue propuesto por la bancada de Podemos Perú, ¿no? Y ambas leyes tienen como objetivo y finalidad de aquellas aportaciones, ¿no? Realizadas por los trabajadores, ¿no? Sean devueltas, pues, en este caso y en este contexto actual que estamos viviendo, ¿no? O sea, claro, pero la AFP funciona de una forma, ¿no? La ONP en bueno, cambio es otro sistema, ¿no? a nivel mundial existen diversos modelos de fondos previsionales. O sea, el que nosotros tenemos, justamente, pues, uno es la AFP, ¿no? Y que justamente va a un fondo individual, ¿no? Entonces, y en el caso de la ONP, que va a un fondo intangible, ¿no? Entonces,
no es justo de que ese fondo que va, en el caso de la ONP, ¿no? Que es un fondo, que son los aportes de los trabajadores que están afiliados a la ONP, actualmente no sea disponible o le dé libre disponibilidad en estos casos. O sea, Claro, pero es lo que dice, ¿no? Es un fondo intangible por un lado y a la vez es un fondo común. ¿Cómo se puede pretender devolver un fondo que es como una olla común, ¿no? Que una vez que tú das tu porcentaje mensual, en realidad ya no te pertenece, porque ese mismo dinero lo están utilizando para pagar a los jubilados actuales, ¿no? claro, pero hay que tomar en cuenta de que en el Perú existe aproximadamente un 70% de personas económicamente activas, ¿no? O sea, que no aportan a estos fondos previsionales, ¿no? O sea, realizan un trabajo independiente, ¿no? Y existe, pues, un 30% aproximadamente, que sí, pues, ¿no? O sea, están en un régimen pensionario, tanto en un AFP o aportan a la ONP, ¿no? Entonces, ahí lo que se debería plantear es una reforma y una reestructuración, ¿no? Al sistema previsional actual, ¿no? O sea, no es que el tema previsional sea malo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, pero no está funcionando, ¿no? O sea, no es justo de que la ONP, todo el presupuesto recaudado, parte de ese presupuesto que es de los aportes de los pensionistas, vaya destinado a gastos de consultoría, ¿no? Y a pago de personal con sueldos, pues, prácticamente fuera del, o sobrepasando el límite normal, ¿no? De una remuneración en el sector público, ¿no? Entonces, son remuneraciones de 15.000, 20.000 soles, ¿no? Mientras el pensionista tiene que recibir mensualmente, una vez cumplida con todas sus aportaciones, 300 soles, 400 soles mensuales. Entonces, algo no está bien ahí, ¿no? Entonces, lo que se necesita es una reforma, ¿no? Replantear el sistema previsional, ¿no? Y pensionario, en este caso, para los trabajadores, ¿no? Aportantes a la ONP, ¿no? Sí, una reforma definitivamente es necesaria. Cuando llegue el momento, ¿piensa vacunarse? Bueno, claro que sí, ¿no? Te comento, ¿no? Yo he participado como voluntario justamente en los estudios de vacunación de COVID-19, ¿no? Con el laboratorio Johnson Johnson, ¿no? Yo, como voluntario, he recibido justamente, bueno, existe una probabilidad de haber recibido la vacuna o el placebo, ¿no? Entonces, llegado el momento, si es que no he recibido en este caso la vacuna, y he recibido el placebo, sí, si es que estoy dentro del cronograma de los que tengan que recibir la vacuna, sí, estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero hay que poner énfasis en este tema, ¿no? O sea, nosotros, si tomamos en cuenta desde que tomamos conocimiento y llega, en este caso, la pandemia acá en el Perú, ¿no? Y empiezan los contagios, de esa fecha ahora no hemos tomado las medidas correctas, ¿no? Como gobierno, para poder afrontar este tipo de crisis, ¿no? Y esto ha tenido efecto justamente ya desnudado, ¿no? Nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de educación, ya colapsado, en este caso, muchos hospitales o centros de salud, al no tener justamente una debida implementación y fortalecimiento de dichos sistemas, ¿no? Entonces, Sí, y ahí regresa otra vez la crisis de noviembre, ¿no? En el momento en el que los peruanos debíamos estar más unidos, se propicia una vacancia presidencial. En el caso del partido Podemos, toda la bancada votó en bloque, excepto por Urresti, que ahora es el candidato presidencial, ¿no? Ese fenómeno donde el líder tiene una posición y la bancada tiene una contrapuesta, ¿qué nos garantiza que no se vuelva a repetir si es que llegan a ser gobierno? ya, hay que tomar en cuenta que nuestro partido, bajo ese gesto, demuestra pues de que acá no hay una presión del líder, como se puede dar en cualquier otro partido, ¿no? Donde el fundador es el candidato presidencial, ¿no?
O sea, y en este caso, cada candidato del Congreso ejerció, de acuerdo a su criterio, su derecho de votar a favor o en contra del Claro, candidato, es que ¿no? En la este política caso, no funciona así, ¿no? claro, pero estamos Además, en un país eso nos llevaría un democrático, poquito a ¿no? hablar de José Luna, ¿no? Claro, estamos en un país Que es, democrático, ¿no? Entonces, donde la votación se vio por conveniente en el caso del partido dejarlo a libre criterio, porque sí, pues es un partido, en este caso podemos pedir un joven, pero nuestros principios son democráticos, ¿no? O sea, entonces, en ese aspecto, sí, pues se ha tenido que la posición en este caso de nuestro candidato a la presidencia, pues sea un voto en contra, ¿no?, de la vacancia, ¿no? Y se respetó. ahora, para gobernar se necesita un equipo, ¿no? Urresti va a tener libertad para gobernar o al final va a ser Pepe Luna quien desde atrás va a estar digitando o señalando qué es lo que se debe hacer. No, es justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Si bien es cierto, existen cuestionamientos, ¿no?, judiciales al líder fundador que es Pepe Luna y Daniel Urresti, ¿no? Pero los principios de nuestro partido van más allá, ¿no? O sea, estamos hablando de un partido Podemos Perú, ¿no? O sea, existe un principio de presunción de la inocencia, ¿no? En el caso de que, en este caso, el fundador, Pepe Luna, o Daniel Urresti, en sus procesos judiciales, ¿no?, sean determinados culpables o inocentes, bueno, y si son culpables, tendrán que pagar su pena, pues, ¿no? O sea, y así como en estos casos, parece que nosotros estamos olvidando a otros candidatos con serios cuestionamientos, ¿no?, y que parece que la pandemia también nos ha hecho olvidar, ¿no?, cuyos casos no son tan publicitados y cuestionados por los medios de prensa, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del candidato al Congreso, Vizcarra, él tiene 46 procesos judiciales en carrera, y justamente su vacancia se debió no solamente a presunciones, sino a declaraciones y a testigos que justamente declaraban de que habían realizado coimas, ¿no?, a su persona. Entonces, y así también tenemos cuestionamientos, pues, en este caso, al líder y al candidato presidencial del Partido Morado, ¿no?, que es el señor Guzmán, que también existe un proceso judicial por haber entregado, en este caso, a la empresa Odebrecht, $500,000, ¿no? Entonces, y también Claro, candidatos con pasa que procesos los pecados de uno no serios, ¿no? borran Entonces, los pecados de estamos otro, abocándonos ¿no? a un tema, como te digo, de que si se dio o no se dio la vacancia. Yo soy auditor y trabajo años, más de 20 años en la Contraloría General, y nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de una evidencia suficiente y competente, ¿no? En este caso, los testigos, en el caso del señor Vizcarra, declaran, pues, ¿no?, de que han entregado coimas por obras cuando él era presidente del gobierno regional. Y también existe un informe sobre el caso de Chincheros, ¿no?, del aeropuerto de Chincheros, donde también cuestionan la participación en este caso, del candidato por Somos Perú y en ese entonces ministro de Transportes y Comunicaciones. Sí, Entonces, o en sea, eso yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? No, o sea, las marchas de noviembre al final no se trataban de defender a Vizcarra, sino iban más allá, ¿no? Era una protesta contra la clase política. Y lo que le decía es que los errores o pecados, los delitos en realidad de unos, no borran los delitos de otro, ¿no? No, claro, no pero creo una que cosa, funcione de esta manera. claro, Le pero quería consultar sobre la SUNEDU. Si es que llegan como bancada, si es que se llega a construir una bancada de Podemos, ¿va a haber garantías de que se va a respetar la SUNEDU? yo creo que se tiene que fortalecer la SUNED, ¿ya? Nosotros tenemos que asegurar la calidad de la educación, ¿no?, a nivel universitario, ¿no? Así como en la SUNEDU tenemos el CINEASI, ¿no?, que justamente cumple las mismas funciones en los niveles primarios y secundarios y de institutos, ¿no? Entonces, el objetivo de la SUNEDU es muy importante, ¿no?
Entonces, ya lo dijo el candidato Urresti, que no porque en este caso el fundador, así como otros candidatos, están vinculados a universidades, salga elegido, se va a quitar las facultades o desaparecer la SUNEDU, ¿no? La posición en este caso es justamente fortalecer las funciones de la SUNEDU y no solamente eso, ¿no? O sea, darle otro tipo de competencias y atribuciones, ¿no? Y mejorar o fortalecer en este caso mediante un proyecto de ley el alcance de estas atribuciones, ¿no? ¿Qué piensa de las propuestas que se dice de una nueva constitución? Eh, bueno, la posición, he escuchado a algunos candidatos presidenciales, ¿no? Respecto al tema de una nueva constitución, ¿no? O sea, yo creo que acá tenemos dos caminos, ¿no? Una nueva constitución o una reforma de la constitución, ¿no? O sea, bajo la situación actual que estamos viviendo, no es el momento, ¿no? De una nueva constitución. No es porque esté en desacuerdo, ¿no? Sino que existen otras prioridades actualmente, ¿no? Estamos ante una situación de crisis económica donde los porcentajes de la pobreza se han incrementado hasta un 30%, ¿no? Entonces, y hay otros indicadores que también son desfavorables, ¿no? A nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo lo que planteo son reformas constitucionales, ¿no? Tenemos, por ¿En ejemplo, qué se debería reformar la Constitución? ¿En qué artículo? O... bueno, hay varios aspectos, ¿no? Dentro de la reforma, un poco tomando el tema del plan de gobierno de Podemos Perú. Nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que hace poco se ha levantado la inmunidad parlamentaria a aquellos congresistas, para que aquellos congresistas que sean electos en estas próximas elecciones no se refugien en el Congreso, ¿no? Ante las funciones o atribuciones y la inmunidad que le da ser congresista, ¿no? Entonces, Claro, por delitos comunes se ha levantado la inmunidad parlamentaria. claro, así como eso, una reforma también, en este caso constitucional, es la bicameralidad, ¿no? O sea, crear una Cámara de Senadores con la finalidad de mejorar la calidad legislativa, ¿no? Y de todos los proyectos de ley, y para no estar justamente en estos problemas de que este candidato o este congresista o este presidente no me representa, ¿no? Para crear la bicameralidad se necesitaría también incrementar la cantidad de congresistas o sería con los 130 actuales. Bueno, también el objetivo, ¿no? Y dentro de la reforma constitucional es justamente también mejorar el perfil de los candidatos al Congreso, ¿no? Y congresistas. Ya pues, como ya lo había mencionado, el Congreso lamentablemente pues ha quedado desacreditado, con una mala imagen, ¿no? O sea, han pasado los comepollos, ¿no? La mano sana, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en estos congresos y lamentablemente no se ha hecho? Es justamente buscar por lo menos o mínimamente un perfil para que sea uno candidato y congresista de la República, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino también se ha venido cuestionando el tema del gasto, ¿no? Tanto del legislativo como del ejecutivo, ¿no? O sea, Sí, pero la consulta ahora, ¿se debería ampliar el número de congresistas o cómo funcionaría esta mira, bicameralidad que me contaba? el, el planteamiento es con la misma cantidad de congresistas, ¿no? Con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores como era antes, ¿no? ¿No Entonces, le parece poco 130 congresistas para una población de 25 millones de electores? Es casi a 200.000 personas representadas en uno solo, ¿no? es que lo que pasa es que si los congresistas cumplieran con sus funciones realmente, ¿no? Con proyectos de ley, ¿no? Y no solamente plantear proyectos de ley para que después sean archivados, ¿no? Sino que sean aprobados, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una evaluación, ¿no? De eficiencia, eficacia respecto a las funciones
de los congresistas, bueno, nos vamos a encontrar pues de que hay infinidad de proyectos de ley no aprobados, ¿no? Entonces, y hay algunos congresistas que también, pues no, cuya producción legislativa es cero, ¿no? O sea, entonces, yo creo que el tema, más que de que si son más o menos congresistas o diputados o senadores, es que cumplan realmente sus funciones, ¿no? Entonces, ese es uno. Y otro, tampoco creo de que, cuando aumentemos el gasto, ¿no?, en el Congreso, se produzcan o se generen mayores proyectos de ley. Un ejemplo, ¿no? No es esa la finalidad, ¿no? Debería reducirse el presupuesto destinado al Congreso. O sea, no es justo que tampoco un congresista pues tenga 5 asesores o 10 asesores, ¿no? O sea, justamente todo es un tema que está relacionado y que debería, mediante un proyecto de ley, reformarse, ¿no? ¿Cuánto debería ser el sueldo de un congresista? Bueno, el sueldo que está establecido actualmente pone como tope al presidente de la República 15.600, ¿no? Claro. Claro, entonces, y de los congresistas no sobrepasan esa remuneración fijada, si mal no recuerdo, en el gobierno aprista de Alan García, ¿no? Entonces, pero, ¿sabes cuál es el problema ahí ya? Es que actualmente en el Estado no solamente existe un régimen remunerativo, ¿no? Tenemos más de 40 regímenes remunerativos, e inclusive, ¿no?, en algunos ministerios tenemos ministros que ganan 30 y tantos mil soles, ¿no? En instituciones o organismos autónomos hay funcionarios que ganan más que el presidente, ¿no? Pero sin embargo también tenemos sectores, ¿no? Como en el caso de salud, que ya nos estamos dando cuenta de que los médicos estaban mal remunerados, y no solamente mal remunerados, ¿no?, sino que tenemos médicos que están bajo un régimen, ni un régimen laboral, sino por locación de servicios, ¿no? Entonces, nosotros qué podemos pedir ante eso? Entonces, acá la reforma tiene que venir bajo una línea de carrera, ¿no? O sea, no solo por un tema de perfiles, sino también de competencia, ¿no? Es como lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, yo creo que el congresista con un perfil diferente y con competencias diferentes podría desempeñar mejor la función de congresista, ¿no? O sea, eso es lo que se debería reformar y reestructurar en el Congreso, ¿no? O sea, nuestra propuesta viene justamente a reducir el sueldo, ¿no?, de los funcionarios y crear una sola línea de carrera en el sector público, ¿no?, y también reducir el gasto público. O sea, ya en el plan de gobierno de Podemos Perú se ha planteado la reducción del gasto público. O sea, de todos los ministerios que vienen actualmente ejecutando obras, ya no. Esos ministerios que cumplan funciones normativas y que solamente haya un ministerio que se encargue de la ejecución de las obras. O sea, si tú vas al Ministerio de Transportes, ejecutan obras. Vas al Ministerio de Vivienda, ejecutan obras. Vas al Ministerio de Defensa, ejecutan obras. Entonces, Y en el Congreso también se debería reducir, ¿no? Porque hoy el Congreso nos cuesta más que el Ministerio de Cultura entero. por supuesto. Entonces, a eso va justamente la reforma y la reestructuración, ¿no?, del presupuesto en este poder legislativo, en el Congreso. O sea, reducción de remuneraciones y reducción del gasto, ¿no? O sea, no solamente el gasto pensado en el caso de la remuneración, ¿no?, sino en la cantidad de asesores, secretarias, técnicos y otros gastos, como en el caso del Come Pollo, ¿no?, que no están debidamente justificados y son cuestionados. Hay que poner hincapié, ¿no? En este caso, por ejemplo, actualmente el candidato de Somos Perú, Salaverry, tiene un proceso judicial justamente por gastos no justificados cuando él ejercía la función de presidente del Congreso, ¿no? Entonces, justamente es eso. O sea, hay cuestionamientos al Congreso en este momento, ¿no? Y que sí, claro. Podemos Y la Perú idea es crea que una mejore reforma ese Congreso, ¿no? legislativa, y no solamente legislativa, sino una reforma en el presupuesto del Congreso de la República. Sí, quería consultarle sobre
si usted le pondría octógonos a las cadenas de pollerías o al pollito a la brasa. Si le Por dar un pondría, ejemplo, ¿no? claro, Si yo, ya- mira, si bien es cierto, estamos en un libre mercado, o sea, pero sin embargo, debe haber normas y reglas respecto a la protección del consumidor, ¿no? En este caso, nosotros como usuarios, ¿no?, y consumidores tenemos derecho a saber qué es lo que adquirimos, compramos y pagamos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a consumir al, algún bien, ¿no?, en este caso algún producto, ¿no?, debemos saber, ¿no?, de que el Estado cumple con la función de supervisión y fiscalización de lo que nos están ofreciendo, ¿no? O sea, eso no quiere decir de que nosotros podemos prohibirlo, ¿no? Dejamos al consumidor que decida si lo hace o no lo hace, ¿no? Es como en el caso de la televisión, ¿no?, donde tenemos programas que no son educativos, ¿no? Entonces, pero el Estado, en este caso, no puede intervenir, ¿no?, para prohibir la transmisión de estos programas, ¿no? O sea, ya deja a una libertad, ¿no?, en este caso del televidente o el consumidor, para que elija qué programa o qué programa no ver, ¿no? y en el caso de la cerveza y el cigarrillo, sobre todo en la cerveza, centrémonos en la cerveza, ¿el etiquetado actual es suficiente? ¿O también deberían, así como hay el octógono, tal vez medidas más drásticas, ¿no? Porque ahora la publicidad en cerveza todavía es elevada. Mira, me parece bastante contradictorio, ¿no? O sea, que el Estado, ante esta cuarentena, cierre restaurantes, ¿no? Y hace poco, en un medio televisivo, se vio pues justamente el reclamo de un representante de la Nación de restaurantes a nivel nacional, ¿no? Entonces, en la cual ellos señalaban, ¿no?, de que se ven afectados justamente por esta cuarentena, porque, bueno, tienen una carga laboral, ¿no?, y vienen endeudados, y que estaba en un proceso de reactivación, y ante esta cuarentena se han visto nuevamente afectados, ¿no?, y están próximos de repente a quebrar. Entonces, pero sin embargo, tenemos pues la fábrica de Bacos y Johnson y todo, que sigue trabajando y produciendo cerveza, ¿no? Entonces, y hay que tomar en cuenta, ¿no?, de que en nuestro Valle del Mantaro existe un gran porcentaje de consumidores de alcohol, ¿no? Entonces, es contradictorio, o sea, estamos, por un lado, cerrando restaurantes debido a la pandemia, que es justificable, pero se está todavía produciendo, pues, en este caso, cerveza o alcohol para consumo, pues, ya no en estos centros, en su casa, pues, ¿no? Y el Entonces, consumo, ¿sí cree que se debería regular la publicidad en la cerveza? ¿Tiene alguna propuesta o algo que bueno, hay ya un haya impuesto, pues, probado? no olvidemos que hay un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Sí, pero no, o sea, no, fuera de los impuestos, porque además los congresistas no ponen impuestos, ¿no? Sino desde el Parlamento, así como se aprobó la ley de octógonos, podría haber una ley similar que sea más radical con la publicidad en la cerveza. eh, lo que se tendría que hacer en todo caso, en el caso de estos, de consumo de estos productos, sería regular, como lo hacen en otros países, mediante leyes eh, para la prohibición, en horarios, pues, ¿no?, establecidos, y que se haga respetar el consumo, pues, en parámetros de edad también, ¿no? O sea, de tal edad a tal edad, y bueno, pues, y que la publicidad también debería ser regulada, como te digo, e informar los efectos, ¿no?, del consumo excesivo, tanto de alcohol y de otras drogas, ¿no? Entonces, no, tomemos en cuenta, ¿no?, de que existen efectos como en el caso de consumo de alcohol o de droga, que no solamente se ve en la persona, ¿no?, sino que detrás de esta persona hay familias, ¿no? Entonces, y que literalmente, tal como lo dice en el etiquetado de estos productos,
hace daño a la salud de la persona, y no solamente a la persona, ¿no? El efecto es a la familia, ¿no? O sea, yo creo que se debería fortalecer e incrementar el control y supervisión del consumo de estos productos, ¿no? ¿Qué piensa de la marihuana recreativa? ¿Debería legalizarse? Yo creo que todo consumo de drogas es nocivo y genera daño a la salud y a las familias, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, en cierta manera, que se pueda legalizar el consumo en este caso, por ejemplo, del cannabis, ¿no? Pero solamente para efectos medicinales, ¿no? Entonces, y eso ya está justamente probado científicamente en otros países, que sí tienen cierta incidencia en la mejora de algunos pacientes de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces, yo creo que sí, ¿no? O sea, pero para efectos solamente medicinales, ¿no? ¿Qué piensa sobre el aborto? ¿Debería ser legal? Eh, yo tengo una posición particular sobre eso, ¿no? O sea, yo creo que ir contra la vida no debería ser legalizado, ¿no? O sea, e inclusive ante situaciones de violación, ¿no? Pero eso va vinculado y relacionado también al violador, ¿no? La pena de muerte o no del violador, ¿no? Eh, y en ese caso, mi posición, en el caso de la pena de muerte, hacerla incluida, ¿no? En la Constitución, sí, pues estaría de acuerdo, ¿no? O sea, la pena de muerte como había antes, en el caso del violador, ¿no? ¿Propondría una reforma constitucional para que se busque la pena de muerte? Bueno, debo aclarar que esto hoy por hoy es inviable, ¿no? Ningún candidato serio podría ofrecerlo. Tú te refieres a lo que es la eutanasia. No, la pena de muerte para los violadores. O sea, sabemos que el Congreso que entre no lo va a poder hacer, pero a nivel ético, ¿cree que debería haber pena de muerte para violadores? Sí, yo estoy de acuerdo, justamente lo acabo de mencionar, que debería haber pena de muerte para los violadores, ¿no? ¿En qué otros Eh, casos debería haber pena de muerte? bueno, existe, tú sabes que cuando el delito es fragante, ¿no? ¿No? Yo creo que bajo un proceso sumario se debería determinar la pena de los violadores, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que justamente los casos de violencia familiar y violación se han incrementado en los últimos años, ¿no? Y es más, ¿no? En esta pandemia se ha tenido particularmente un incremento, toda vez de que han estado, pues, ¿no? Contenidos, ¿no? Y reducidos de repente en un solo ambiente, ¿no? Entonces, yo creo y estoy de acuerdo de que se incluya la pena de muerte a los violadores, ¿no? Claro, hay tratados que van en contra, ¿no? Tratados internacionales, ¿no? Que van en contra de la pena de muerte, ¿no? Sí, hoy por hoy eso no es una propuesta seria. Pero bueno, a nivel ético sí me interesa conocer qué es lo que piensa. Sigamos. En el caso del matrimonio gay, ¿qué posición tiene? Bueno, el matrimonio igualitario, ¿no? ¿No? Actualmente el Tribunal Constitucional, en el caso de Ugarteche, ¿no? Resolvió mediante una sentencia declarar improcedente el matrimonio homosexual en este caso, ¿no? O igualitario. ¿Usted comparte esa posición? ¿Ya? Bueno, viendo un poco el contexto, el Código Civil contempla, ¿no? De que un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Ese Código Civil data del año 80 84, ¿no? Del año 83, 84, ¿ya? Pero sin embargo la Constitución del año 93 no establece, ¿no? Solamente establece que es la unión
en matrimonio y no precisa entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, de ahí se vale el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional con una votación en contra de la presidenta del Tribunal Ledesma, en la cual declaran improcedente en el caso del matrimonio. Sí, sin embargo, Pero, el claro, papel cambia, ¿no? La Constitución claro, también cambia y justo si usted llega a ser congresista, tiene la posibilidad de que eso cambie o se mantenga, ¿no? Por eso es importante conocer cuál yo es su creo posición, ¿no? bueno, yo creo que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? O sea, todos, eh, bajo cualquier condición, ¿no? Y estoy tras el tema de que sí, mi posición es particular, apoyo el matrimonio, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Se tendría que en todo caso no contemplar este término de matrimonio, ¿no? Puede ser unión de hecho, unión civil u otra denominación, ¿no? Porque igual, ¿no? La unión, en este caso, de un hombre, una mujer, entonces ellos no dejan de tener los derechos como ciudadanos, ¿no? Y hay otros mecanismos que sí se pueden hacer valer mediante proyectos de ley, ¿no? O sea, ¿Y propuestas. en qué se diferenciaría esta unión civil del matrimonio? ¿Los gays podrían adoptar? Justamente, con claras excepciones, pues, ¿no? O sea, el matrimonio, tal como lo denominan en el Código Civil, es la unión, el matrimonio de un hombre y una mujer, ¿no? Y en este caso, pues, eh, y procrear hijos. El matrimonio es justamente la unión de un hombre y de una mujer y, y forman un hogar, en este caso, para, dentro de los cuales se encuentran pues, incluidos procrear hijos, ¿no? En el caso de la unión de un hombre y un hombre, pues no se concibe el tema de procrear una vida, en este caso, y debería justamente tener una ley propiamente dicho en estos casos de unión homosexual, ¿no? Entonces, con claras excepciones, ¿no? De poder adoptar de repente un niño, ¿no? O sea, eh, no podemos quitarle el derecho al niño. O sea, yo entiendo de que los derechos que ellos defienden es de una unión de dos personas del mismo sexo, ¿no? Pero Claro. no pensamos en los derechos del niño, ¿no? O sea, el niño tiene el derecho de tener un papá y una mamá, y la imagen un padre y una madre, ¿no? O sea, ¿por qué pensar en la posición, en este caso, de aquellos que se unen, ¿no? Civilmente, en hecho, pero no pensamos en el niño, ¿no? O sea, eh, por eso que el planteamiento de una ley sería en estos casos, no como un matrimonio, ¿no? Pero sí como una unión civil, ¿no? Bien, está bien. ¿Cómo se identifica étnicamente? ¿Cómo? Se identifica étnicamente. Bueno, pues, o sea, nosotros estamos en un país multicultural, ¿no? Y con diversidad étnica, ¿no? O sea, todos, existe una diversidad pues, cultural que viene y que data de años, ¿no? Y que actualmente viene también pues cambiando, ¿no? O sea, con esta inmigración, por ejemplo, que tenemos de extranjeros, ¿no? De Venezuela, Colombia, esa diversidad también viene cambiando. Entonces, no podemos identificar pues una raza propiamente dicha peruana, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con la diversidad étnica, con el respeto de su cultura, ¿no? Y sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en el Valle del Mantaro, ¿no? Existe pues la cultura huanca, ¿no? Que se han Claro. mantenido año tras año, ¿no? Entonces, y que, bueno, nosotros hemos tenido pues ciertas influencias, ¿no? Y actualmente, como te digo, de repente influencias de extranjeros también, venezolanos, propiamente dicho, que vienen en algunos casos y en la mayoría de casos a aportar, ¿no? O sea, tanto Sí, económica como culturalmente, en ¿no? el pasado también hemos tenido influencias de muchas culturas, ¿no? China, italiana, en fin, es amplio. Pero usted hoy en día, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se considera?
Por ejemplo, yo me identifico como un cholo mestizo, ¿no? Para dar un ejemplo. ¿Cómo se identifica usted? Yo soy huanca, ¿no? Mestizo, o sea, es más, ¿no? O sea, yo he nacido, he crecido, ¿no? Y he desarrollado mis actividades en Huancayo, ¿no? O sea, yo he nacido en Piopata, ese es mi barrio, Piopata, ¿no? ¿Ya? ¿Cree que se Yo debería crear escaños para pueblos indígenas? mira, yo creo que todos merecemos ser representados, ¿no? ¿No? En el Congreso. Pero tenemos que regirnos a las normas electorales, ¿no? Y debería, sí, en cierta manera, tener una representación, se debería tener una representación indígena, ¿no? En el Congreso. Es más, ¿no? Hay una comisión, ¿no? De pueblos indígenas, ¿no? Claro, ¿No? pero Y que no ve tienen justamente. escaños propios hoy en día, ¿no? ¿Cree que deberían tener escaños propios? Yo creo que sí, ¿no? Y debería tener representación ahí las diferentes etnias, ¿no? Porque son realidades diferentes, pues, ¿no? O sea, si nosotros, con la experiencia que tengo, he visto, pues, un país diverso, multicultural, multiétnico, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en la selva los ashanincas, los boras, y la realidad y las necesidades son diferentes. En el mismo Junín, ¿no? Sí, Tenemos claro. un gran porcentaje que es sierra y un gran porcentaje que es selva, ¿no? Las personas aguajún, en fin, sí, es que el Perú es un país gigante, a veces nos olvidamos. Este, ¿Cree que deberían postular personas con sentencias? eh, bueno, si están rehabilitados, sí, ¿no? Como acabo de mencionar, mientras todos tenemos presunción de inocencia, ¿no? Hasta que la justicia demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, mientras eso, existen tratados internacionales y la Constitución ampara justamente la participación del ciudadano peruano de elegir y ser elegido, ¿no? Claro, sin embargo, cuando ya se han dado sentencias o ya las personas, de todas formas, una vez que cumplen su condena, deberían tener esa capacidad de poder postular. Por supuesto que sí. No podemos ir contra los derechos constitucionales, ¿no? El de sufragar, de sufragar, ¿no? O sea, el de elegir y ser elegido, ¿no? Tomemos en cuenta de que justamente pues cuando uno es rehabilitado recupera pues todos sus derechos, ¿no? Y es más, ¿no? El Tribunal Constitucional ya emitió fallo respecto a este tema, ¿no? O sea, hace poco hubo un caso y una resolución del tribunal, una sentencia del Tribunal Constitucional, donde en el caso de un candidato, ¿no? Por un delito doloso en el sector público, ¿no? Fue rehabilitado, ¿no? Y el Jurado Nacional declaró improcedente su postulación en las elecciones anteriores. Pero, sin embargo, él se fue a un amparo, ¿no? Al Tribunal Constitucional, ¿no? A una demanda de amparo y planteó una medida cautelar. Entonces, y el año pasado, en el mes de noviembre y diciembre, en el caso, este caso de Chumbivilcas, de un candidato de Chumbivilcas, el tribunal falla que no se le repone sus derechos a este candidato y que sí puede participar en elecciones y exhorta al Jurado Nacional de Elecciones que no vuelva a cometer esos errores respecto al fallo de haberlo excluido, ¿no? En estas contiendas Sí. electorales, ¿no? En su Porque hay hoja, principios, porque hay tratados internacionales, ¿no? Respecto al tema de rehabilitación, ¿no? Respecto a la claro. Constitución también establece de que ninguna norma es retroactiva, ¿no? Y aparte de eso, el derecho de elegir y ser elegido, ¿no? O sea, Sí, en su hoja de vida declaró haber sido en el pasado sentenciado por peculado y hoy en día la bancada de Podemos, o el equipo de Podemos Perú que postula dentro de Junín, acumula 3 antecedentes, ¿no? 2 penales y uno de obligaciones. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo fueron las elecciones internas o
Acá, ¿cómo se cumpliría el principio de meritocracia? Bueno, el que te habla como candidato número 5 fue elegido en elecciones internas, ¿no? ¿No? El proceso justamente parte de las elecciones internas. Yo como afiliado al partido de Podemos Perú, ¿no? Fui electo, ¿no? Para participar en estas elecciones. Y mira, con toda la transparencia del caso, yo he reflejado todo lo que se solicitaba en la hoja de vida. O sea, justamente considerando el principio de transparencia, ¿no? O sea, ¿no? Y como debe ser, ¿no? O sea, porque sí, existen pues sentencias dolosas y excepciones en este caso que establece la ley electoral, ¿no? Entonces, ante ello, el jurado especial nacional, bueno, ellos declararon improcedente mi candidatura, pero yo he recurrido a un amparo, ¿no? A una demanda de amparo y he presentado mi medida cautelar, ¿no? ¿No? Y espero ser restituido a mis derechos porque veo que han violado mi derecho de elegir y ser elegido, ¿no? Claro. ¿Cómo? O sea, esto me llevaba, por ejemplo, hablábamos un poco al principio sobre la reforma política, sobre reformas muy importantes, ¿no? Pero si esa reforma no se da desde el partido o desde las elecciones, ¿cómo podemos tener fe de que esas reformas, una vez ya se acumule más poder y se llegue al Congreso, se puedan dar, ¿no? Si ya desde Podemos se ve que no se ha dado, ¿no? Y también se ve que tenemos personajes con muchos grises, ¿no? Como el señor Pepe Luna o mismo Daniel Urresti, ¿no? Se acaba, como lo había mencionado, ¿no? Se acaba de aprobar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ¿no? O sea, la inmunidad no debe ser impunidad, ¿no? O sea, y no solamente en este aspecto a los congresistas, ¿no? Sino se debe extender también a aquellos que ejercen función pública, ¿no? Entonces, el tema de haber cometido una falta, ¿no? Eh, debe ser sancionado, pero existen normas, ¿no? Internacionales, ¿no? Y es más, ¿no? Sentencias del Tribunal Constitucional que amparan pues, los derechos constitucionales de las personas, ¿no? O sea, y en ese aspecto, respetando eso, ¿no? Yo creo que y bajo algunas reformas que garanticen una buena función, eso se debería aplicar en este próximo eh, Congreso, ¿no? O sea, el levantamiento de la inmunidad, la reforma legislativa, ¿no? La reducción del gasto o del presupuesto en el Congreso, ¿no? Y otras medidas que mejoren la imagen del Congreso, ¿no? O sea, eso es lo que se va a buscar, ¿no? O sea, yo entiendo, ¿no? De que el Congreso está desacreditado actualmente, ¿no? Tiene una mala imagen, pero tampoco apliquemos argucias legales, ¿no? O sea, vámonos al caso, por ejemplo, del candidato Vizcarra, ¿no? Como te acabo de mencionar, él tiene 46 procesos judiciales en investigación, ¿no? Sin embargo, por cosas menores, ¿no? Otros candidatos han sido excluidos, ¿no? Y él sigue en carrera, ¿no? O sea, 46 procesos judiciales, inició él como vicepresidente y ministro con 2 propiedades y terminó con 29 propiedades, ¿no? Y aparte de eso, ha sido vacado por corrupción, ¿no? Y existen indicios serios, ¿no? Entonces, y además tenemos otros candidatos, ¿no? En el caso de Guzmán, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, ¿no? Entonces, ahí de repente no se ve inmunidad, pero se ve impunidad, ¿no? O sea, ¿impunidad por quién? Por la justicia, el Juzgado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, y nosotros estamos abocados a ver cuestionamientos porque no declaró una bicicleta, ¿no? Porque declaró y no debió declarar, entonces, en realidad debe haber una reforma
general. O sea, ¿no? Y aparte son cuestiones ¿no? que argucias, ¿no? O tecnicismos que en cierta manera, en vez de reflejar una verdadera democracia, demuestran o reflejan, en este caso, violaciones a algunos derechos, ¿no? de candidatos y peruanos que queremos participar en mejorar y en el desarrollo de nuestro país. Claro. Le consultaba sobre las elecciones internas. Sí, ¿Podemos Perú fue por elecciones internas? ¿O qué otro sistema utilizó? No, aplicaron ellos el mecanismo de elecciones internas, ¿no? A través de delegados. Ah, a través de delegados. Sí, correcto. Entiendo. Claro. Bien, eso era importante, ¿no? Muchas gracias, candidato. Ya, bueno, hemos llegado al tiempo. Gracias por haber aceptado participar y estar en este espacio. Más bien quería aclarar un tema que me parece importante y que debería en todo caso Bueno, poner énfasis, ¿no? O sea, mira, respecto al tema de mi especialidad, ¿no? Como yo te digo, yo tengo más de 20 años de experiencia en lo que es control gubernamental, ¿no? El año pasado, la Contraloría General, en un informe respecto al tema de los resultados de la corrupción, ha reflejado de que el Perú, como perjuicio económico, ha tenido 23.000 millones de perjuicio económico como resultado de la corrupción, ¿no? sí, 23.000 claro. significan 7.000 millones de dólares aproximadamente. Y en Junín hemos tenido como resultado 712 millones como resultado o como perjuicio económico como resultado de la corrupción en Junín, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno de la región Junín, ¿no? Entonces, tú te imaginas 712 millones, ¿no? Y eso agregado a la incapacidad de ejecución del presupuesto de los diferentes estamentos de gobierno en la región Junín. O sea, solamente como ejemplo, ¿no? La región Junín tuvo un nivel de ejecución del 60% del presupuesto asignado del año pasado. Ellos, el gobierno regional de Junín, ¿no? Como gobierno regional sede central, tiene un presupuesto de aproximadamente 320 millones para el año 2020, de los cuales ejecutó solamente el 60%. Entonces, y lo que no ejecutó viene justamente devuelto a las arcas del Tesoro Público. Entonces, teniendo tanta necesidad, ¿no? Hemos tenido hospitales, obras de hospitales no ejecutadas, ¿no? Como el hospital de Centro de Salud de Chupaca, ¿no? De Yauli, de Pichanaki, ¿no? Hemos tenido sistemas de mejoramiento de agua y de salud, como el de San Ramón, ¿no? Y Claro. también A nivel mejoramiento. nacional se podían haber construido 203 hospitales con todo el dinero que se ha perdido en corrupción solo en el 2019, ¿no? Va por ahí lo que me quiere decir, ¿verdad? Por supuesto, y no solamente hospitales, ¿no? Entonces, también mejorar los sistemas de conexión, ¿no? E interconexión. O sea, hablamos de los sistemas de conexión por Internet, ¿no? Existe solamente una población del 20% o de hogares que tienen acceso al Internet en Junín, ¿no? Y un 80% que no. Entonces, ¿de qué educación podemos estar hablando? Entonces, existe una serie de necesidades en la región que el año 2020 no fueron atendidas, ¿ya? Y justamente en este año 2021 vemos los efectos, ¿no? De no contar con plantas de oxígeno, de no contar con personal especializado, ¿no? Entonces, ¿de qué medidas preventivas podemos hablar si no tenemos ni agua ni desagüe ¿El debido? Internet debería ser un derecho universal para todos los peruanos? Por supuesto, ¿no? ¿No? ¿Eso no es incrementar el gasto público otra vez? Mira, lo que nos debe las empresas operadoras de telefonía al Estado peruano todavía se encuentra en un proceso judicial, ¿ya?
ya, porque ellos Sí, han claro. recurrido a las diferentes instancias. Ese es uno. Dos, existe una tasa, ¿ya?, que es ínfima, del 0,05%, que se le cobra por la utilización de la infraestructura de telefonía a las empresas operadoras. Existen dos organismos, el OCIPTEL y lo que era el FITEL, ahora es Pronatel, que está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos cobran ese pequeño porcentaje para que lo dirijan a la inversión en infraestructura y telefonía, ¿ya? Entonces, uno, no pagan las empresas operadoras de telefonía lo que deben al Estado peruano. Dos, se le cobra una tasa mínima, ¿no?, para la inversión en infraestructura y telefonía. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es justamente una ley de reforma, ¿no?, de esta tasa y cobrar lo que adeudan las empresas de telefonía, ¿no? O sea, no podemos nosotros afectar a la educación de los estudiantes en los diferentes niveles, ¿no? Entonces, y el acceso al Internet es un tema justamente de infraestructura, ¿no? O sea, se debe fortalecer el tema de la inversión en infraestructura telefónica en los medios rurales, sobre todo, ¿no? Sí, yo en eso comparto la opinión, ¿no? Yo creo que Internet debería ser un derecho universal, ¿no? Un derecho para todos los peruanos. Pero también me preocupa, por ejemplo, lo que hablábamos al principio del ONP, ¿no? Si es que se devolvían los fondos del ONP, y es algo que proponen, el Estado se queda hueco, se queda sin recursos, se queda como un forado. ¿Cómo podemos construir y cómo pretendemos dar Internet desde el Estado si a la vez se quiere un Estado más pequeño y a la vez se quiere un Estado con menos recursos, ¿no? Ahí lo que se tiene que plantear, y es la propuesta del partido Podemos Perú, es justamente reducir el gasto público, ¿no?, a través de centralizar las actividades de ejecución de obras en un solo ministerio, ¿no?, y que estos ministerios sean normativos, invertir en obras de agua y desagüe, que son primordiales, y en educación, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir el presupuesto?, ¿no? Mira, hablamos del tema de corrupción. Son 7.000 millones de soles, ¿ya?, de dólares, que se pierde al año, ¿no? Tenemos un porcentaje parecido que no se ejecuta, ¿no?, por cuestionamientos de arbitraje o argucias legales, ¿no?, y que tienen que ser devueltos al Tesoro Público. Ahí vamos justamente sumando, ¿no?, 14.000 millones de dólares anuales que debían estar destinados justamente a cerrar esas brechas, ¿no?, de necesidades en salud y en educación. Y aparte de eso, Perú propone, ¿no?, crear un fondo, ¿no?, soberano de 1.000 millones de dólares destinados a la reactivación económica, ¿no? Reactivación económica, ¿cómo?, ¿no? Justamente destinado no a las grandes empresas o medianas empresas, sino a los microempresarios, ¿no?, accediendo a ellos a créditos a través de las microfinancieras, ¿no? O sea, eso tendría que, en cierta manera, en los primeros años, reactivar nuestra economía, ¿no? O sea, ese es el planteamiento del partido. Bien, bien, candidato. Sí, bueno, me gustaría seguir preguntándole, pero ya Ya, hemos llegado al tiempo. Muchas gracias más bien por aceptar la entrevista. gracias, ya, muy amable. Esto fue todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, wow, de verdad te interesa dar un voto informado. Genial. Como ven, el formato ha cambiado un poco. Aún habrá video resumen, pero será soltado en fragmentos cortos durante toda la semana. Gracias por vernos o escucharnos. Recuerden que también pueden escucharnos en Spotify, Evox, WhatsApp, Telegram o Hi-Fi. Juntos lograremos un voto informado, o al menos lo intentaremos. Nos vemos pronto. Chao.